Hola, buenas tardes a todos. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy en el cuarto conversatorio que tiene por objeto debatir diversos temas de interés ciudadano que deben estar presentes en la nueva Constitución. Hoy el tema de interés para todos los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias públicas en la nueva Constitución, un necesario cambio de paradigma sobre el valor y la valoración del trabajo en el sector público. Mis invitadas de hoy, Mariana Moraga, dirigente y representante de las manipuladoras de alimentos. Bienvenida, Mariana, mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Lorena. Un agrado aquí estar conversando los temas de contingencia, un tema importante hoy, y apoyando. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias, Mariana. También saludar a Patricia Silva, una destacada abogada laboralista, ex directora del trabajo y ex subsecretaria general de la presidencia. Muy bienvenida, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Lorena, ¿cómo estás? Un abrazo. Mariana, un gusto de saludarte. Un gusto, Patricia. Bueno, hoy día es en la nueva Constitución el valor del trabajo y de lo que hemos aprendido en el transcurso, ¿cierto?, de la dirigencia sindical, el valor que debe tener el trabajo en la nueva Constitución y cuál es un poco la experiencia para desmitificar varios temas que tienen que ver con el trabajo y las expectativas que, por cierto, tienen los ciudadanos y ciudadanas en torno a cuál va a ser el énfasis que los constituyentes deben dar al trabajo en esta nueva Constitución, entendiendo que hay muchas voces que de repente dicen que no todo se puede cambiar en la Constitución y que algunas cosas tan importantes como es el trabajo no pueden o no deben quedar escritas en la nueva Constitución. Y ahí mi pregunta un poco para debatir, ¿cierto?, de estos temas y que nos puedas orientar. ¿Cuáles son las principales limitaciones o vacíos en relación con la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias, cierto, públicas también, que se distinguen en la actual Constitución, Patricia? ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero señalar de que si queremos cambiar esta Constitución es porque es una Constitución que no nos representa. No solamente en términos de su origen, ¿no es cierto? Fue hecha entre cuatro paredes, en plena dictadura, o sea, tiene un componente de origen, ¿no es cierto?, y de creación, de generación, que obviamente nunca ha sido aceptado finalmente por un alto porcentaje de la ciudadanía. Hemos vivido con esta Constitución porque ha costado mucho cambiarla, porque requería un quórum alto, que siempre, ¿no es cierto?, los sectores conservadores, vinculados más bien con el mundo de la derecha, finalmente se han opuesto a ese cambio. Hoy día, a raíz, ¿no es cierto?, del estallido social, el post-18 de octubre, y luego el acuerdo en noviembre, ¿no es cierto?, finalmente tenemos la posibilidad de mirar esta nueva y generar una nueva Constitución, y en eso es el principal desafío que tiene Chile hoy día, y lo tiene todo el país. Y en ese marco, ¿no es cierto?, hay que considerar que la Constitución política no solamente no da cuenta de la realidad actual por un tema de origen, que sin duda es fundamental y esencial en cualquier sistema democrático, ¿no?, sino también porque es una Constitución que está sentada sobre ciertos pilares, sobre ciertos principios que son ajenos a la demanda de dignidad, de no más abuso, de respeto, de garantía de derechos que hoy día exige la ciudadanía y nuestro país en general para avanzar y dar saltos cualitativos. Y en ese contexto es que precisamente los valores sobre los cuales está asentada hoy día la Constitución están muy alejados, muy ajenos a dar el reconocimiento de dignidad al trabajo, de reconocer el valor del trabajo, ¿verdad? Ya hablo de todo trabajo, del trabajo remunerado o no, del sector público o privado, del trabajo informal o no, del trabajo como valor, del trabajo como eje de la vida de las personas.
yo por lo menos en términos personales y muchos otros que piensan lo mismo, entendemos que la constitución política debiera tener como pilar el tema del trabajo, valorarlo, valorarlo dentro de sus primeros articulados, digamos, que básicamente son los artículos, ¿no es cierto?, o la parte de la Constitución, no sé si me permites un poquito, Lorena, pero la Constitución básicamente está dividida en términos, voy a hablar muy teóricos, por supuesto, pero para efecto poder comprendernos un poquito mejor, ojalá poder ayudar también a entender lo que es esta Constitución. La Constitución política de todos los países en general, ¿no es cierto?, está compuesta de tres grandes capítulos, podría ser, podrán ser 10, pero tres grandes etapas, bases, grandes temas. Los primeros temas tienen que ver con las bases, los principios, los valores que queremos que rijan en nuestra sociedad, en nuestro país, para nuestro país. Entonces, si queremos igualdad entre hombres y mujeres, eso debe quedar establecido en la Constitución, ¿verdad? Ahí, como principio. Si queremos que lo central no se coma lo regional, debe quedar establecido como principio, ¿ok? Que esa distribución de riqueza, esa distribución de poder, ¿no es cierto?, de nivel central o regional, debe quedar ahí establecido. Si queremos, por ejemplo, que el valor del trabajo tenga un sentido central y que no sea una constitución simplemente mirada desde el punto de vista economicista, ¿ya? Desde el punto de vista girado desde un orden económico, entonces tenemos que poner y levantar el trabajo en esos primeros valores y principios. Luego que definimos qué es lo que queremos defender, cuál es nuestro ideal, ¿verdad?, de sociedad, que sea democrática, obviamente, ¿verdad? Y que si es un país unitario, ahí, ¿verdad?, qué queremos reconocer, qué tipos de familias, ¿verdad?, cuáles son el valor de las personas, si queremos que los grupos que le llamamos jurídicamente los grupos intermedios, que finalmente es la organización de la sociedad civil, tengan cierto valor y qué valor le vamos a dar. Todo eso se va avanzando en esa primera parte. Luego viene una segunda parte de las constituciones que todos conocemos como, ¿verdad?, los derechos garantizados, ¿ok? Y en ese uno aparece como la lista que todos conocemos, qué derechos queremos ahí y cómo queremos garantizarlo, ¿verdad? Entonces, esos derechos no salen en el aire, salen a partir de los principios y valores. Si queremos una sociedad que respete el medio ambiente, entonces tenemos que tener también, establecer cuáles son los derechos, ¿verdad? Y las garantías que se deben establecer para que eso que nosotros decimos, que queremos una sociedad que respete el medio ambiente, entonces tiene que ser garantizado con un derecho, para poder ejercerlo de alguna manera y poder exigir. Oiga, acá dice que que este país va a respetar la igualdad, que va a respetar un trabajo digno, ¿verdad? Y por tanto tenemos que establecer entonces los derechos que van a garantizar. Y un tercer gran capítulo que es la institucionalidad, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con todo la estructura. ¿Ah? Algunos hablan de la sala de máquina acá, ¿no? Pero por Dios que es importante. Entonces, ¿cómo queremos ese Congreso? ¿Cómo queremos la participación ciudadana? ¿Cómo queremos ese gobierno? ¿Cómo queremos ese poder judicial, que va a ser el garante, ¿verdad? ¿Queremos un tribunal constitucional? ¿Cómo lo queremos? ¿Ok? Queremos todas las autoridades, todo eso queda establecido en la tercera parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando me pregunta esto de que si la constitución política hoy día acoge, no, la constitución política aborda el tema del trabajo como si fuera un sector. Lo establece básicamente en las garantías constitucionales, en la número 16, por lo demás, allá abajito, ¿ya? Y básicamente lo que hace es regular, ¿no es cierto?, todo a partir casi de redacciones negativas. ¿Ah? Se prohíbe cierto tipo de huelga, la negociación colectiva está muy acotada solamente a la empresa, ¿ok? Entonces, la Constitución hoy día no da cuenta de la necesidad y la demanda ciudadana, ¿verdad?, que se recoja un eje central como es el trabajo en dignidad, ¿ya? Considerando especialmente, chiquillo, que el trabajo es de donde se define gran parte de nuestras vidas. Pasamos más de 10 y 12 horas en el trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, definiciones tan relevantes como cuántas horas trabajamos, ¿verdad? O cuál es la forma que nos pagan, por Dios que afecta a nuestras vidas cotidianas.
Entonces, decir que el trabajo es un tema más, eso no puede quedar en la Constitución. Debe ser colocado desde el punto de vista de valorizarlo y centralizarlo en la primera parte de principios y valores. Por eso creo que la Constitución política hoy día no da el ancho en esta materia y en otras, pero aquí estamos hablando del tema trabajo. Muchas gracias, Patricia. En realidad, para nosotros es una visión que desde el mundo del trabajo, desde el mundo que yo represento, que es el trabajo público, nos ha tocado evidenciar, nos hemos topado muchas veces con problemas a propósito de cómo se estructura y cuál es la mirada de la Constitución actual del trabajo, cómo eso lo hemos sufrido en carne propia los trabajadores públicos. Y por cierto, Mariana, tú eres una dirigente de una tremenda trayectoria hoy día y también de un sector que ha costado mucho, al que ha costado mucho reconocerle el valor del trabajo. Reconocerlo primero desde la formalidad, desde los derechos laborales y todo aquello. Y a mí me gustaría que un poco me contaras tu experiencia y de cómo ves, cuál es tu esperanza respecto del proceso constituyente y de los principios y valores que dentro del trabajo y de las trabajadoras que tú representas deberían estar consagrados en esta nueva constitución. Bueno, Lorena, Patricia, el rubro de las manipuladoras de alimentos ha sido un rubro bien maltratado, un rubro que nunca fue reconocido hasta pocos años donde logramos agruparnos y entender que no podíamos avanzar si no nos uníamos y sindicalizábamos. Comenzamos el trabajito de hormiga con muchos temores, con muchos miedos, como para contarle un poco la historia, mujeres temerosas porque es lo único que sabían hacer durante toda su vida. Esto se viene trayendo aproximadamente de unos 15 años aprox, y se logra hacer conciencia más o menos unos 8 años, o sea, pasamos varios años en forma totalmente anónima, no nos daba el espacio para que nos pudiéramos nosotros abrir en el mundo del reconocimiento de nuestra labor. Porque si bien es cierto, nosotros, como siempre lo decimos como eslogan, alimentamos a los niños y al futuro de un país, de Chile, es algo no menor, y a la parte vulnerable. Nosotros somos las que nos hacemos cargo de la alimentación desde el niño que está en sala cuna, jardín infantil, a la escuela, a la enseñanza básica, hasta que los despachamos en la enseñanza media. Entonces tenemos una labor bastante ingrata hasta hace pocos años, en donde no éramos reconocidas y principalmente en nuestra condición de trabajadoras obreras temporeras. O sea, nosotros trabajábamos desde marzo porque el empresario nos contrataba cuando ya ellos necesitaban de nuestra mano de obra a partir de marzo y empezaban a desvincular al personal a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. O sea, éramos temporeras. Logramos con organizaciones sindicales que empezamos a conformar a nivel del país, que fuéramos escuchadas a pasar de temporeras a ser contratadas por tiempo completo, porque nosotros vamos en la glosa presupuestaria del país de la educación, pero era el último eslabón de la educación, o sea, nosotros no teníamos derecho a vacaciones, a ningún beneficio que tiene normalmente el trabajo. Así pasaron muchos años de esta labor, hasta que ahora hemos logrado, bueno, en el primer mandato de nuestra presidenta Michelle Bachelet, fuimos reconocidas para que se pagara y se otorgara en nuestro rubro enero y febrero y se reconociera también igual como en el mismo eslabón de los educadores, de los profesores. Fue un tremendo logro porque ya no éramos las temporeras, se lograba esta desigualdad de parte de nosotros. Prontamente vino lo remuneracional, porque si bien es cierto, hacíamos la pega, este trabajo en cocinas con infraestructuras de pésima calidad, porque la última parte que se preocupa en los municipios, las escuelas subvencionadas, es de tener el lugar apropiado para la cocina. Y si si este rubro no tuvo intoxicación, y perdonen que voy a ser exagerada,
o un problema de alimentación por inocuidad, fue precisamente porque nosotros pusimos toda nuestra labor al servicio de algo que nosotros tanto queremos. Las tías, pues somos las tías de la cocina que con el nombre nos identifican los niños a los cuales nosotros alimentamos. No hemos abierto paso en lo sindical y no hemos abierto paso a conformar sindicatos, federaciones, confederaciones para poder ser escuchadas. Hoy es un tremendo logro, pero tenemos que decir que falta mucho por hacer. Nosotros estamos con grandes desafíos, Lorena, para que tú que vas ahí en la constituyente lo tengas bien en cuenta. Señora Patricia, ahí toda, bueno, conocemos de su trabajo y esto hay que regularlo, hay que hacerlo ley. Nosotros en este momento estamos con puro parche, así decir, y hay que decirlo. Parche que todos los años nosotros nos vamos a la glosa presupuestaria para que nos paguen lo mismo que nos pagaron el año pasado, para que nos paguen. Entonces hay que hacer ley ciertos bonos de manipuladoras de alimentos, hay que hacer ley el bono de jardines a las cunas porque las tías trabajan más, con más responsabilidades porque atienden chiquititos, hay que ver un reconocimiento de las enfermedades profesionales. Estamos enfrascadas hace años en esto, nos han tirado de un lado para otro. Queremos que si es posible lograr que se reconozca como trabajo pesado, tenemos muchos desafíos. Así que Lorena, vas a tener mucho trabajo con nosotros en la constituyente, sin duda que hay muchas cosas por hacer y reconocer que este rubro, el cual nosotros estamos, es el 99,9% mujeres, jefas de hogar en su mayoría, que sacan adelante solas su familia. Así que si hoy día estamos hablando de una clase obrera empoderada por la parte femenina, creemos lisa y llanamente y nos vamos a poner en esa meta de exigir el derecho y no se nos hablen palabras bonitas nomás, pues el ramo de flores nos hace bien, pero nosotros queremos lo concreto. Ustedes son la historia de muchas mujeres que tienen roles esenciales. Lo vimos durante esta pandemia, el rol de las manipuladoras de alimentos era una tarea esencial y son un ejemplo de lucha, Mariana. Lo tenemos muy claro, yo al menos como dirigente mujer, lo tengo muy claro y es de mi interés que en la Constitución precisamente estas historias se reflejen, porque son las historias del trabajador y de las trabajadoras en Chile. Patricia quería decir algo, ¿cierto, Patricia? Sí, primero reconocer la tremenda lucha que han dado las manipuladoras. La verdad, he acompañado a muchas de ellas, ha sido muy potente, además mujeres, y tiene que ver, y lo que tú relatas, me imagino que los que nos están oyendo también pueden vivenciarlo, tiene que ver precisamente con esta, por ser un trabajo feminizado, por cumplir un rol que es lo que hemos estado acostumbrados a hacer, el rol doméstico, ¿no? El dar de comer, en preparar comida, en lo no valorado, ¿verdad? Es lo no valorado que se convirtió en profesional. Lo no valorado que debió ser remunerado, porque alguien tenía que hacerse cargo de eso, ¿verdad? Entonces, esto te da cuenta, digamos, lo que yo señalaba respecto de cómo entrar a valorar el trabajo, ¿verdad? Y ir luchando también por esto de que es el igual pago por trabajos de igual valor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hacer relevante el rol que ustedes cumplen como manipuladoras? Entonces, la verdad que dentro del relato uno puede ver una serie de desigualdades en un solo tema, ¿no? O sea, inmediatamente empiezan a salir una serie de cosas. Yo estoy segura que Lorena, digamos, va a jugar un rol importante, seguramente, y en este rol que tiene ella de constituyente, ¿verdad? Que es lo que queremos que logre, y por otro lado con funcionaria pública. Aquí el rol del Estado, el que está jugando Lorena de manera muy, muy importante, porque no va a quedar en la Constitución nada respecto específicamente de las manipuladoras, pero lo que sí tiene que quedar en la Constitución es este rol del Estado, ¿verdad? Este es un rol del Estado, queremos una sociedad con un Estado social de derechos, que garantice derechos, ¿verdad? Que establezca protecciones para todos. Y en ese marco, ¿no es cierto?, hay que considerar este Estado en una doble, no puede el Estado ser un ente pasivo,
debe ser un Estado promotor de garantizar, no solamente garantizar y exigir, no es garantizar, no son estas palabras que suenan bonitas, promover, garantizar, no, debe ser activo en garantizar condiciones dignas de trabajo para hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. Pero también tiene que establecerse, creo yo, en la Constitución el rol del Estado como empleador, y en este caso, un empleador que hace las veces lo que se llama en el sector privado, ¿no es cierto?, la empresa principal, porque él lo que hace es licitar a empresas para que ellas contraten a las manipuladoras, ¿verdad? No las contratan directamente. Esa fue una gran pelea, si eran funcionarias públicas o no eran funcionarias públicas, si directo no. En el sistema neoliberal, donde todo se va tercerizando, terminamos siendo tercerizadas, ¿verdad? Tercero. Entonces el Estado lo que hace es licitar para efectos de que puedan finalmente prestar ese servicio empresas. Pero ese Estado no puede estar mirando para el techo respecto a las condiciones de ustedes, ¿verdad? Entonces el rol del Estado empleador, sea directo o indirecto, tiene que quedar en esa Constitución. Nuestra Constitución hoy día no reconoce al Estado empleador. No. O sea, piensen ustedes que perfecto para garantizar los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, ¿ok? Hubo que modificar el Código del Trabajo porque se entendía que ellos no tenían derecho a reclamar por sus derechos fundamentales. ¿Por qué no? ¿No son personas? ¿No son seres humanos? ¿No están bajo la misma Constitución, sea mala o buena, pero la misma Constitución? Y por lo tanto, frente a la vulneración de sus derechos, también tenían derecho a accionar. Y hubo que modificar todo eso, ¿verdad? Entonces, este es el rol del Estado aquí, no solamente respecto al tema de que deje de ser pase a ser un Estado social, activo y no subsidiario como es hoy día, sino también cambiar el switch de este Estado, cambiar el switch. Y creo que ahí es relevante el rol que puede jugar Lorena, ¿no es cierto?, como conocedora del aparataje público, como conocedora de los funcionarios públicos, como dirigente, ¿no es cierto? No le van a contar cuentos, porque es muy distinto cómo se vive el mundo laboral público que el mundo laboral privado. Y ella lo conoce muy bien, ¿no es cierto?, en términos de los roles que juegan, el rol que juega la Contraloría, en fin, todos los entes que operan para que un Estado cumpla las condiciones de trabajo, en este caso de trabajo digno. Por eso creo que es muy importante que hayan funcionarias, ¿no es cierto?, dirigentes, en este caso, mujer además, ¿no es cierto?, como Lorena, que pueda estar defendiendo estas posturas donde el rol del Estado sí puede quedar cambiado, puede quedar absolutamente establecido en esa Constitución, en las primeras bases de la institucionalidad, ¿verdad? No este Estado pasivo hoy día que casi no existe. ¿Ah? Sí, así es, Patricia. El trabajo hoy día es todo un tema porque finalmente el trabajo constituye el eje fundamental del desarrollo de cualquier familia. Ya la pérdida del empleo significa un descalabro para la familia y lo hemos comprobado en esta pandemia, en que se ha amplificado esa pérdida del empleo a propósito de las condiciones del país y de cómo son los trabajadores, y es el trabajo el que constituye el eje fundamental de desarrollo de cualquier sociedad. Hoy día tenemos grandes diferencias entre trabajadores, entre empleos, entre ramas, entre géneros. Son impresionantes las inequidades que hay entre trabajos que se desempeñan dentro de un mismo o con un mismo empleador, como es el Estado, por ejemplo, que tiene tremendas inequidades y que tiene tremendas deudas con sus trabajadores porque básicamente tiene 5 condiciones de contratación distintas y además de eso subcontrata a través de empresas o a través de otro o de un tercero que también puede ser un ente estatal como son los municipios, precarizando las formas de empleo, no otorgando seguridad social y no dando garantías básicas de desarrollo y de empleo, no dando garantías básicas de jornada, no dando garantías básicas de condiciones, de tener un escritorio, ¿cierto?, de contar con los medios para realizar el ejercicio de una labor para la cual se le es contratado. Antes teníamos negociación por ramas, hoy día es muy difícil tener una negociación por ramas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, afecta a la situación que dice Mariana, de escribir
lo que hoy día sucede con un rubro tan importante como el de Mariana, que son las manipuladoras de alimentos, es difícil de colocarlo, ¿cierto?, en glosas, y es un tema que hay que estarlo trabajando todos los años hasta que se entienda la importancia que hay detrás de ese trabajo. Porque hoy día somos los trabajadores los que producimos riqueza, lo que producimos riqueza al país es detrás de cada trabajador de Estado, donde un Estado crece, donde un Estado llega, ¿cierto?, a los ciudadanos. Y en general yo creo que hoy día hay un menosprecio impresionante a los trabajadores y trabajadoras. Y dentro de ese contexto, además, a la trabajadora mujer. Porque hoy día, básicamente, el diseño del trabajo está hecho para que lo desempeñen hombres. Y los trabajos que además están feminizados son además más precarios, entendiendo que hoy día, según las fuentes del INE, por ejemplo, el 56% de las personas o de la fuerza de trabajo es femenina. Una fuerza de trabajo que además ha sido maltratada a propósito de la pandemia, que ha perdido su empleo o que ha sido, ¿cierto?, suspendida en su empleo porque es más fácil suspender a una mujer. Que además esa fuerza femenina de trabajo en su mayoría son jefas de hogar, que no tienen, ¿cierto?, donde no hay dos remuneraciones en un hogar y que cuando se pierde el empleo, ¿cierto?, en un hogar, y ese hogar además es de jefatura femenina, es un tremendo drama, un drama que hoy día lo están pasando muchas familias chilenas. Entonces, cuando muchos constituyentes o candidatos a constituyentes hoy dicen que no se puede cambiar todo y que no todo va a quedar estipulado en la Constitución, puede ser cierto, pero las bases de lo que va, el marco general que hoy día nos va a regir como república soberana, como Estado, y que va a dar garantías para que las cosas y las leyes surjan, es la Constitución. Por lo tanto, establecer el trabajo como un derecho humano, como muchas otras cosas, va a permitir que tengamos garantías de tener empleos dignos y decentes, que no es menor. Yo quisiera llevarlas ahora al tema de cómo hoy día, bueno, lo hemos hablado un poco, pero yo creo que no está de más recordar que hoy día, si realmente la legislación laboral, y la pregunta, por cierto, es para Patricia, hoy día en tu rol y como tú lo has visto, y también desde la mirada de gobierno, ¿es protectiva o la normativa es de absoluta desprotección? Hoy día, lamentablemente, hemos visto que el trabajador, y a propósito de lo que ocurrió con la pandemia, se encuentra un tanto disminuido en función de su empleador, y que solo esa relación se equipara cuando se constituyen como sindicato, entendiendo que no todos los trabajadores se pueden constituir como sindicato cuando hablamos, por ejemplo, de trabajadores independientes, y que a pesar a veces de constituirse como sindicato se ven en esta disyuntiva de si están en la más absoluta desprotección o tienen finalmente protección a propósito de la legislación laboral. ¿Cómo lo ves tú? Tienes que abrir tu micrófono porque estás muteada. El otro micrófono, el del celular. Raro, no lo he tocado, nada. Ahora sí se te escucha perfecto. Ahí sí, ok, gracias. A ver, lo que señalaba era que la principal falencia, la principal desprotección que hay hoy día es para el sector informal. Y cuando hablamos del sector informal del trabajo, de trabajo informal, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que no está regido por el Código del Trabajo, que tiene una serie de falencias además, pero al menos tiene un ámbito de protección. Pero todos los trabajadores informales, sean precarios o no, ¿ya? Y hablo de informalidad, por ejemplo, en este trabajo oculto, en esta relación laboral oculta, que es el trabajo, por ejemplo, en horarios, en el caso de los funcionarios públicos, están absolutamente fuera de protección, ¿verdad? Entonces, si tú me dices, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que está sobrepasándose,
ya vamos cercano, ¿no es cierto? Y tras la pandemia esto va a ser mucho más fuerte el porcentaje, cercano a los 30 quizás, de población de trabajadores, de fuerza laboral, hombres y mujeres, y especialmente mujeres, con las condiciones más desventajosas que sabemos que enfrentan, ¿no es cierto?, el mundo laboral las mujeres, de carácter informal. Y eso significa total desprotección. Hoy día todas las medidas que estamos escuchando para las familias, para los trabajadores, ¿a qué apelan? Al trabajo formal. Para poder sacar el 10% famoso de la AFP, ¿no es cierto?, tú requerías haber tenido alguna vez en la vida un trabajo formal, un contrato, para efecto que te impusieran y poder acumular ahí cotizaciones previsionales que poder retirar. Toda la gente que no ha cotizado nunca, esto es chino. Esto para ellos les da lo mismo. Absolutamente. Lo mismo respecto al seguro de cesantía. Todas las medidas generadas, ¿no es cierto?, de protección al empleo, que le llaman todo lo que significa que están destinadas ¿para quién? Para esos trabajadores, que sin duda un número importante en el país, no digo que no, pero quedan al margen todo el sector informal, aquellos que no cotizaron, que no tienen contrato formal, ¿no es cierto?, que puede tener un contrato honorario, pero no cotizaron, no son afiliados a la AFC famosa, ¿verdad?, la Administradora de Fondos de Seguro de Cesantía, y por lo tanto, ese es el sector. Por lo tanto, chiquillos, y ni hablar de lo que tiene que ver con los trabajos en plataforma, ¿verdad? Todo lo que estamos visto en la calle hoy día, ¿verdad? Uber, los Rapid, los Uber Eats, los no sé qué, que la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, son trabajos informales, ¿verdad? Que hay toda una discusión, ¿no es cierto?, que hoy hay en el Parlamento un proyecto para efecto de buscar garantizarles ciertos derechos básicos y ojalá la mayor nivel de formalidad, por lo menos en términos de protección de derechos, para efecto de poder garantizar. Entonces, hoy día, esos honorarios en el sector público, ¿hay que terminarlos? ¿No hay que terminarlos? Si es el Estado, si tú le colocas el rol del Estado, si tú cambias la Constitución y estableces un rol del Estado como empleador, obviamente las condiciones de los trabajadores honorarios deben absolutamente cambiar. Lo mismo respecto de las razzias habituales que se hacen respecto a los funcionarios de contrata, ¿verdad? Que llevan años y años y años y los despiden con una mano adelante y otra atrás, porque mucha gente cree que las contratas que llevan años en el Estado se van con indemnización por año de servicio. Y eso no es así. Te vas con lo opuesto, aunque lleves 30 años de contrata. Y eso la gente, funcionarios públicos, lo saben, y mucha gente del sector privado cree que no es así. Eso es así. Por lo tanto, si tú me dices, el nivel, ¿hemos avanzado? Sí, pero protegiendo básicamente a los que están bajo la línea de contrato. Por supuesto que hay un aspecto sustantivo que queda desprotegido en ambos casos, en ambos sectores, que es el sector, todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos y la libertad sindical. La reforma, ¿no es cierto?, del 2018 al sistema de negociación colectiva quedó con un forado enorme que tuvo que ver con dos cosas. Uno, mantiene la negociación solo en la empresa, ¿ok? O sea, atomizada solo en la empresa, y no le reconoció titularidad al sindicato, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con aumentos de cobertura, establecer niveles superiores de negociación, eso sí tiene que quedar en la Constitución. Hoy día la Constitución señala expresamente que reconoce la negociación colectiva, pero en la empresa donde laboran, ¿verdad? Y en la empresa donde laboran, según el Código del Trabajo, es la razón social, que es el RUT, ¿verdad? Entonces solamente puedo negociar con ese RUT. Y si bien hoy día se autoriza para los sindicatos interempresas, sí, pero tienen que tener delegados de ese RUT y un porcentaje respecto de esa razón social, ¿ok? Entonces tenemos que dar un salto cualitativo en esa materia, para efecto de elevar coberturas, mejorar condiciones laborales, porque está más que probado por cientos de estudios que en aquellas empresas donde hay sindicatos y por tanto negociación colectiva, las condiciones laborales son mejores que aquella empresa donde no hay sindicato, porque tensionan y elevan las condiciones, exigen condiciones laborales. No sé si respondí, podríamos hablar mucho rato, Lore, pero creo que hay un aspecto importante para efecto todavía de desprotección, desigualdad.
los casos, perdona, los casos de las manipuladoras todavía pendientes, ¿no es cierto?, en materia de condiciones. El tema de género es un tema fuertemente que hay que establecer, eliminación de todo tipo de brecha, especialmente la remuneracional. O sea, hay temas que son bien sensibles que todavía está pendiente. ¿Y la construcción política puede? Sí, sí puede. Aquí sí puede, en los valores, en los principios, en lo que vamos a proteger y defender. Puede quedar esto establecido. Hay una sensación de desprotección general de los trabajadores que teniendo o no teniendo trabajo sienten que hoy día lo más difícil primeramente es conservar el empleo y particularmente del Estado, que uno pensaría o juzgaría o creería que hay mayor estabilidad laboral. También existe un marco de desprotección importante respecto, por ejemplo, de los trabajadores honorarios, como tú lo mencionabas. Hoy día debo decir que en la región del Biobío, y a propósito de las elecciones de alcaldes y concejales, en muchos municipios han tenido la desfachatez de hacer contratos para los trabajadores honorarios hasta abril, entendiendo que después de abril, como van a cambiar alcalde, van a cambiar consejo municipal, esas personas podrían cambiar, lo que no tiene sentido porque estamos hablando de trabajadores permanentes del Estado que tienen una función que es honorario porque todavía nos falta profundizar en condiciones laborales en los municipios y que hoy día están sujetos a una inestabilidad enorme porque abril está a un mes de cumplirse, van a tener contrato hasta el 30 de abril y después van a pensar o van a entender que el alcalde de turno puede hacer lo que corresponde respecto a su contrato. Me parece que eso ya no debiese ocurrir en el Estado, no debiese ocurrir en los municipios y menos a puertas del cambio constitucional que Chile espera. Esas son las diferencias que hoy día nos tienen como país en esto que pensamos y queremos y sentimos que debe cambiar. Yo quiero ir al tema de la protección laboral y que Mariana un poco profundice, ¿cierto?, sobre las condiciones que señalabas. Ustedes son, yo sé, un gremio que ha dado una dura pelea por condiciones, una tremenda pelea que además grafica lo que es el trabajo y las brechas que existen de género y equidad salarial. ¿Cuáles son los aspectos, Mariana, que desde la perspectiva de la rama que tú administras como dirigente, crees que están o se ven totalmente desprotegidas en la actual condición? Entendiendo que además me imagino, bueno, así lo he visto también, que es prácticamente inexistente la conciliación de la vida laboral y familiar en un rubro como el tuyo, en el que además prestan un servicio que hoy día se ha convertido en tremendamente esencial. Bueno, varias cosas, entre ellas lo que me comentabas tú, Lorena, también Patricia. Nosotros, con respecto a la licitación, es bueno que sepan que nosotros tenemos licitaciones que son netamente JUNAEP estatal, con empresas que han lucrado. Si esto es un lucro enormemente grande con respecto a la alimentación, de la vulnerabilidad de los niños. Entonces, aquí hay un tema súper grande porque a la hora de que están las empresas, habiendo tenido un pésimo comportamiento con las trabajadoras, a la hora de licitar, JUNAEP no ha considerado eso. Nosotros hemos tratado las mesas de técnicas con JUNAEP de exponer esto, también lo hemos llevado a las comisiones y ha costado mucho para que se pueda regular este maltrato hacia las trabajadoras. La licitación conlleva a diferentes cosas. Primero, que cada vez que licita una empresa, deja lisa y llanamente a las trabajadoras sin su fuente laboral. Terminan los 4 años, termina el contrato de las trabajadoras. Así sea que lo avale la experiencia de los años trabajados, el tecnicismo que nosotros le hemos dado a este rubro porque nos hemos capacitado. Ya nosotros trabajamos con minutas alimenticias, nosotros ya no somos la simple cocinera que trabajaba en la cocina, sino que nosotros somos técnicos en la cocina, trabajamos de la mano con las personas que trabajan en la parte dietética, nutrición, los estándares establecidos en la alimentación de JUNAEP, de la cual dice que ha recibido premios a nivel internacional, son por nosotras, por las trabajadoras, las mujeres que estamos en la cocina. Si esto no es un logro de la JUNAEP, porque ellos han
puesto estandarizado la exigencia del programa de alimentación, pero lo que la han llevado a la ejecución hemos sido nosotros. ¿Y en qué condiciones? Entonces, eso es lo que le hemos dicho nosotros al Parlamento, al Congreso, en qué condiciones nosotros sacamos adelante un programa del cual Junaed puede sacar logros, premios y todo. Entonces, nosotros también estamos con el tema de que nos pusieron los servicios mínimos en una negociación colectiva. Entonces, si nosotros somos, porque los servicios mínimos son la prioridad, está en juego la vida, todo, pero ¿y qué pasa con los 2 meses que no se le da alimentación a los niños? ¿Se mueren del hambre? Entonces, nos coartan por un lado la posibilidad de negociar con los empresarios, porque nos instalan en los servicios mínimos con un 90%, 80% de trabajadoras en los puestos laborales. Entonces nosotros quedamos hace un año atrás, 2 años atrás, con esta circunstancia en que el negociar es una difícil tarea para nosotros. En cuanto al tiempo que nosotros pasamos en las cocinas, generalmente nosotros dejamos a nuestros hijos solos, las que pueden optar a trabajar en la misma sala cuna o jardín donde está su bebé, es una suerte. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que y debemos y podemos mejorar, Lorena, con respecto a este rubro que tiene una tremenda importancia. Mire, nosotros, sin ir más lejos, y con orgullo lo digo, hemos estado en las catástrofes más grandes de este país, en el terremoto, en los tsunamis, en los incendios, y ahora en pandemia, nosotros estamos igual haciendo canastas escolares, e incluso nos pusimos al servicio de hacer las canastas que el gobierno puso, que se las dio al empresariado, ¿cierto? Para que hicieran, algunas empresas hicieron las canastas estas, y nosotros nos pusimos al servicio sin derecho ni siquiera a una colación, sin derecho a una movilización de taxi, un Uber, para que nos llevara y nos trajera del lugar de la casa al trabajo. Y cuando lo hemos puesto, perdonen la vulgaridad, pero nos pasamos la pelota y se miran la cara unos con otros. ¿Y quién ha sacado adelante la canasta escolar? Vituperiadas. Mala la alimentación, las manipuladoras de alimentos, tan mala las manzanas, no echan la culpa, sino depende de nosotras, depende de las empresas que se adjudican estos programas de alimentación y que finalmente somos nosotras las que ponemos la cara para lo malo y también para lo bueno. Pues si los premios que le han dado a nivel internacional se los han dado, son porque estas mujeres han estado ahí al nivel de todo lo que ha quedado la vara bastante alta con respecto a la estandarización que hay al día de hoy con respecto a la alimentación escolar, de la cual orgullosamente nosotros decimos que nosotros necesitamos una mayor remuneración, necesitamos que sean reconocidos en nuestra labor, como lo mencionaba antes, y también necesitamos negociar, como todos los trabajadores podrían hacerlo. Nosotros no estamos obstaculizadas porque nos pusieron los servicios mínimos en nuestro rubro. Así es, Mariana. Es lamentable y me imagino que las condiciones que tú relatas deben ser muchísimas más y podríamos estar contabilizando todas las vulneraciones y las faltas de consideraciones que hay, cuando además es un servicio esencial, es una labor mínima, pero que hoy día está tercerizada por el Estado a través de estas empresas, que es lo mismo que ocurre con los trabajadores honorarios. Entonces, finalmente ustedes dependen de un empleador que es privado, pero es un servicio que paga el Estado y el que además no se preocupa de garantizar condiciones, porque también, dicho sea de paso, las labores de cuidado de todas las manipuladoras que han tenido que salir a trabajar en condiciones de pandemia, que tienen hijos y que tienen que sostener un hogar y que por ello tienen que salir a trabajar, también están arriesgando su vida, también están arriesgando su familia, también necesitan labores de cuidado, también necesitan conciliación de vida laboral, también necesitan equidad, también necesitan igualdades salariales, necesitan descanso, necesitan ser reconocidas como trabajos pesados, porque es un trabajo muy pesado el estar en las condiciones que ustedes tienen que estar, el cargar, en fin, moverse, estar de pie, la mayor parte del trabajo ustedes lo realizan de pie.
Entonces, nadie cocina sentado, ¿cierto? Nadie pela papas, hace o prepara comida sentado. Entonces, es algo normal y el movimiento y el esfuerzo que eso tiene, sin duda, es una labor pesada, que hoy día ustedes han dado una tremenda lucha para tener los derechos laborales que tienen, que son escasos, y por supuesto queda mucho por delante y mucho por profundizar. Yo creo, siempre hacíamos una pausa, pero creo que en función de la hora vamos a suspender esa pausa y vamos a seguir avanzando en el tema. Y yo quisiera que brevemente pudiéramos hacer la reflexión de cómo creen ustedes que podemos impulsar un cambio de mirada, un cambio de paradigma sobre la valoración del trabajo. Patricia. De nuevo estás con el audio apagado del teléfono. Va. Ahora sí, te escuchamos. Ahí sí. Yo creo que el 98, si no el 99% de la población en Chile tiene claro lo central que es el trabajo, en el orden de la convivencia social que queremos establecer en la nueva Constitución. No me cabe la menor duda, ¿no es cierto?, que toda la gente tiene clara conciencia de cómo afecta las condiciones laborales para el desarrollo de la vida personal, ¿no es cierto?, para la familiar, para la proyección. Es vital, desde todo orden de cosas, digamos, ¿eh? Desde tener tiempo para descansar, para compartir, para conciliar la vida laboral familiar, pero también para el ocio, para formarse, para capacitarse, ¿no es cierto? Y para eso requiero una remuneración digna. Y digna no es justa, ahí justito al mínimo. No, no, no. Justa es para vivir. Es para vivir dignamente y poder acceder a lo que pueden acceder quienes también desarrollamos el trabajo en las mismas empresas, pero que distribuyen poca su riqueza. Por eso es tan relevante el tema de la negociación colectiva. Hay miradas que son muy sesgadas. En general el trabajo, tenemos que dar una lucha fuerte, especialmente los constituyentes que van a representar a los trabajadores y trabajadoras, al sector trabajo en general. Y la lucha es esa, colocar el centro del trabajo, relevar el tema del trabajo en el centro. Y que un modelo de desarrollo no es un modelo de desarrollo económico, porque lo económico es una parte, y la otra parte es la ciudadanía, es la población. Entonces el trabajo, esto no funciona solo. La inequidad tiene un nombre, y el nombre de inequidad, la salida es distribución de riqueza, distribución del capital que todos producimos. Y eso tiene que ver no solamente con modificar y mejorar el sistema tributario, a través, ¿no es cierto?, de aumento de tributos, eliminar exenciones y hacer una buena distribución de aquello que recauda el Estado, sino también hay otra herramienta tan importante que es la negociación colectiva, ¿no es cierto? Porque la negociación colectiva finalmente es una forma, es una herramienta que tienen los trabajadores para efecto de obtener mejores condiciones, ¿no es cierto? Y de alguna manera garantizar esa participación en las utilidades de las empresas, ¿no es cierto?, que tan escasamente, por no decir mínimamente, se obtienen en posiciones normales. El otro tema que hemos conversado tiene que ver con el rol del Estado. Yo insisto con eso, vuelvo a insistir, creo que no se puede obviar aquello. El Estado exigente en garantía, el Estado que impide que las empresas que impide que las empresas infractoras de condiciones laborales, ¿no es cierto?, puedan volver a contratar con el Estado. Yo les voy a contar algo, no sé si ustedes saben o no, pero fíjense que la sanción más relevante en el Código del Trabajo era la sanción por práctica antisindical. ¿Y cuál es la sanción? Era que las empresas que eran condenadas por práctica antisindical conforme al Código del Trabajo, ¿verdad?, se incluían en una lista y no podían por 2 años ser proveedores del Estado. No podían participar en licitación alguna, ¿verdad? Miren, cuando fui directora del trabajo, la ley estaba recién partiendo, en fin. Entonces, la Dirección de Trabajo tiene que publicar esto cada 6 meses. Nosotros poníamos, de verdad, primero, dejamos de llamar a las empresas con el nombre formal,
sino que la gente pudiera saber qué empresas eran. Porque cuando hablábamos de administradora de alimentos, y eso era un supermercado, y nadie sabía que supermercado era, nosotros poníamos el supermercado, ¿verdad? Poníamos cuál era la conducta, se publicaba cuál era la conducta que se estaba sancionando y cuál era el monto de la sanción. Habitualmente los montos muy bajos, chiquillos, en multas, ustedes saben que eso es ridículo en nuestro país, es ridículo. ¿Ah? Media hora aquí, media hora, 10 minutos un día domingo en el supermercado y cualquiera de estos grandotes pagan las multas de 2 meses. Pero lo más relevante de todo era la sanción social, ¿ok? Eso de verse ahí en la lista y por otro lado, la prohibición de negociar con el Estado, perdón, de tener negocios, de optar a licitar, ¿no es cierto?, proveer servicio al Estado. Pues bien, fíjese que algún avilocito sacó una hebrita, como digo yo, y empezó a tirar, y eso se llevó, una empresa cuestionó esa sanción, la llevó al Tribunal Constitucional, y fíjense ahora que el Tribunal Constitucional, todas, todas las empresas hoy día en nuestro país que son sancionadas por los tribunales de justicia con práctica antisindical, ordenando que se oficia a mercado público, ¿verdad? Para efecto de, al mercado público se acepte bien, ¿no? Para efecto de poder excluirlo de la lista, lo que hacen es recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, yo estaba ahí, donde se empiezan a ver decenas de expedientes, se ven todos de una sola vez. Entonces el relator dice, acá está la empresa tanto, 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 esta otra también empresa, están todas condenadas por práctica sindical, están alegando que sí que es inconstitucional o no. Y el tribunal dice, se acoge, y salen todas, listo. Por lote, por lote. Entonces, como se declara inconstitucional, entonces no se puede, el Estado no puede ahora excluirla como proveedores, ¿no es cierto?, de poder contratar con ellas. ¿Ah? Entonces, temas como esos son los que tienen que quedar firmes en esa Constitución para efecto que sea efectiva la sanción, que establezcan las prácticas, las condiciones laborales, el rol del Estado para garantizar las condiciones de trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos en esa Constitución, y de esa manera toda la cadena de normas que van emergiendo y tienen que ir saliendo y encuadrarse en la Constitución puedan ir en esa misma dirección. Y nadie puede ir luego a un tribunal constitucional, si existe o no existe, algo tendrá que existir para efecto de reclamar, para que estamos con cosas, algo inventarán, y finalmente uno diga, no, la Constitución dice que acá se garantiza la libertad sindical en negociación, organización sindical y huelga de manera constitucional, por ejemplo, que se garantice como tal y se regule, y la forma de proteger ese derecho y de garantizarlo y promoverlo sea de tal forma redactada que no haya ninguna duda que el Estado debe tomar todas las medidas para efecto que ese tipo de garantías y derechos consagrados puedan ser cuestionados administrativa o judicialmente. Que los incorpore también desde la mirada de los convenios internacionales, porque hoy día, digámoslo así, Chile ha suscrito una serie de convenios internacionales en términos de protección de derechos de los trabajadores que no se hacen carne en la legislación laboral, porque hoy día tenemos el techo que es la Constitución, para los que, y es súper decidido lo que tú dices, Patricia, porque para los que todavía no creen que la Constitución es tan importante o tiene tanta relevancia. Mariana, volviendo a ti y a la pregunta, ¿qué crees tú que podemos cambiar respecto de la valoración del trabajo en esta nueva Constitución, como trabajadora de un rubro tan importante como las manipuladoras de alimentos? Nosotros siempre hemos pensado, Lorena, que una de las situaciones que podrían cambiar el rubro y darle otra mirada con más seguridad es que el Estado, que es el garante, tiene que ser el garante de las empresas que licitan, que tiene que ser el responsable de que las empresas puedan cumplir con lo que está pactado en las licitaciones.
Y lo otro que a nosotros nos perjudica enormemente es que no pueden haber tantas empresas multirut. Acá hay empresas que se ganan una región completa, regiones completas con diferentes nombres, misma gerencia, mismos dueños, entonces, y todos lo saben, o sea, ya es algo, una vergüenza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver la posibilidad de que una sea mejor que otra, si es la misma con diferente nombre? Entonces, esas cosas a nosotros en nuestro rubro nos hacen un tremendo daño. Nosotros que le hemos dicho siempre a esta empresa estatal que tiene que garantizar que se lleve en efecto lo que ofertan, lo que pactan en una licitación, y después no nos dicen nada y tenemos que salir a las calles, dejar un día sin alimentación a los niños para hacer la presión. No es lo correcto, pero es lo que nos ha resultado. Nuestro rubro está en todos lados. Puede ser en el más lejano lugar del país, hay una manipuladora de alimentos y se hallan dos niños en una sala de clase. Entonces, siendo nosotros un rubro tan de tanta magnitud, hay aquí, tiene que haber una seguridad para nuestro rubro. Nosotros creemos que se hace necesario. Nosotros hemos puesto nuestra parte. Nosotros hemos hecho la pega. Nosotros hemos dado la cara. Entonces, que la otra parte también defienda nuestra postura, pues entonces no sea una postura partidaria hacia el empresariado. Esa sería como nuestro gran desafío, nuestra gran meta de nosotros como trabajadoras organizadas, y vamos a seguir en esto. Y Lorena, ahí hay que ponerlo, a lo mejor no como las manipuladoras de alimentos específicamente, tal vez no se pueda, como decía Patricia, pero el Estado tiene que ser el garante de estas empresas licitadoras. No pueden después lavarse las manos. Eso es, Exacto. Lorena, gracias. Eso es precisamente aquí lo que estamos tratando, es de involucrar al Estado en las cosas en las que debe tener y debe involucrarse, debe estar presente el Estado. Lo principal hoy día es que cuando se entiende que el trabajo es el eje fundamental de desarrollo de una sociedad, porque son los trabajadores los productores de riqueza y no las empresas por sí mismas, el paradigma cambia. Y cambia no solo porque genera condiciones de estabilidad, de dignidad, de justicia, porque yo creo que hoy día, por décadas, los trabajadores y el mundo del trabajo en general, no solo de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados, de los trabajadores que dependen de empresas, de los trabajadores que hoy día no tienen un empleador, de los trabajadores que se buscan la vida del trabajador honorario, el mundo del trabajo en sí está lleno de inequidades, de desigualdades, de faltos de justicia, de una sensación de inseguridad que hoy día es mayor y que se amplificó, insisto, con la pandemia. Y que es nuestro rol de partida como sindicalistas, ¿cierto? Como dirigentes, ha sido equilibrar la relación de poder que hoy día tiene el empleador versus el trabajador. Y sin duda, cada cosa que hoy día está consagrada como un derecho laboral de un trabajador ha sido conseguido por un dirigente y por las necesidades expuestas de los trabajadores. No ha sido un regalo, ha sido producto de muchas luchas de generaciones y de muchas mujeres y hombres que lucharon antes que nosotros, que siguen luchando con nosotros y que seguirán después luchando con nosotros. La única diferencia es que hoy día los trabajadores tenemos la oportunidad histórica de imprimir en la Constitución que el trabajo sea el eje fundamental de nuestra sociedad, que dignifique, que sea justo, que no sea un trabajo precario y en el que se involucre el Estado cuando el Estado tenga parte. Que hoy día no se pueda abusar del trabajador, como lo hacen muchos empresarios que tienen hoy día y que quieren aún más flexibilidad laboral, ¿cierto? Entendiendo que hoy día ya la flexibilidad laboral está al borde de la esclavitud en algunos casos, en los que el trabajador ni siquiera es dueño de su jornada.
porque está sujeto a la jornada que le imprima, ¿cierto?, el empleador y que le puede cambiar a su suerte. Cuando hablamos de trabajadores que trabajan 12 horas y que al día siguiente tienen que trabajar 24 horas por las necesidades de la empresa, y eso sin previo aviso. Y hoy día el trabajador no tiene dónde reclamar. Hoy día tenemos una ley de teletrabajo que es imposible fiscalizar en las casas, en las viviendas donde se vulneran hoy día condiciones laborales que ha costado años instalarlas, como el derecho a una silla, un escritorio y a un espacio de trabajo. Porque hoy día la línea, sobrepasamos esa línea que existía y que dividía el trabajo del hogar, el trabajo del hogar. Hoy día esas dos cosas se juntaron. Hoy día tenemos muchos trabajadores que están en teletrabajo y que no tienen condiciones. Yo quisiera que para el cierre, antes de despedirnos, pudiéramos reflexionar respecto del concepto de dignidad laboral como base de los lineamientos que debe tener esta Constitución en el tema del trabajo. Y me gustaría que ahí ustedes pudieran, porque yo entiendo que esta Constitución va a ser una construcción colectiva y que tienes que ser una construcción colectiva de cara a la ciudadanía, pero no solo a la ciudadanía. En algo tan fundamental como es el trabajo, debe ser de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, a los que no tienen trabajo, a los que tienen trabajo informal, a los que no se les reconoce el trabajo, a los trabajadores de la cultura, a los trabajadores de todos los rubros, a los rubros que hoy día, por ejemplo, a los trabajos de cuidado que hoy día no están reconocidos en la Constitución y que también se deben imprimir. Y en esa reflexión me gustaría, porque en este conversatorio siempre hablamos de dignidad, imprimiendo la dignidad en todos los temas que deben estar incluidos en la Constitución, y particularmente en el concepto de dignidad laboral. ¿Cómo creen ustedes que podemos imprimir dignidad como concepto laboral en esta nueva Constitución? Patricia. ¿Me escuchan? Sí. A ver, tú lo fuiste diciendo, Lorena, muy bien, ¿eh? Cada uno de los aspectos que hablaste en esta última intervención, que estábamos reconociendo por dignidad, qué queremos que se reconozca como dignidad. Y lo primero es reconocer al otro, a ese trabajador o trabajadora, el aporte que hace, ya sea en una empresa privada o en el Estado, o aplicando políticas públicas como el caso de las manipuladoras, que si bien trabaja por una empresa sector privado, en cumplimiento, ¿no es cierto?, de una obligación que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de dar alimentos a todos los niños. Entonces, en la medida que no se reconozca, o diciéndolo en positivo, creo que la dignidad nace y se expresa cuando todos, y en este caso en el marco constitucional, reconocen que todo tipo de trabajo debe ser valorado, y no porque uno sea considerado de menos o más valor. Nosotros tenemos un concepto del menor o más valor bastante ligado a los temas de discriminación de género. Eso, ni hablar. Yo creo que es evidente. Los trabajos más precarios, ¿no es cierto?, los más desformalizados, tienen que ver con los trabajos de cuidado, los trabajos de casa particular, ¿no es cierto? El mismo trabajo que si bien ha avanzado mucho, pero de todas maneras falta muchísimo, como bien decía Mariana, respecto al tema de las manipuladoras de alimentos, que tiene que ver con el tema de cocina, que se ha calificado hoy día, como bien decía, se ha ido tecnificando mucho más, se ha ido especializando mucho más, y sin embargo todavía sigue teniendo un valor, un disvalor. Miren el trabajo, chiquillas, de los que recogen la basura, de los basureros, tal cual, de los basureros, así les llamamos. Si no hubieran corriendo basureros en este periodo de pandemia, estaríamos con basura no sé hasta dónde. Y las comunas han logrado sobrevivir a eso, ¿verdad? Este tema no ha sido tema en términos de cuidado al aseo, básicamente porque ellos andan en la calle, muchos, nosotros los vemos, ¿verdad?, cuando retiran la basura de nuestras casas, muchos ya están hasta sin mascarilla,
con bastante poco implemento, y ahí están ellos cumpliendo su labor. ¿Y por qué la cumplen? Seguramente muchos de compromiso, pero obviamente también porque requieren esos ingresos. Creo que la dignidad también tiene que ir, puede ir quedando establecida en la nueva Constitución si se va estableciendo todo tipo de rechazo al abuso. El trato digno también es el trato de lo no abusivo, y el abuso en todo orden de cosas, en todo orden, en todos los ámbitos. La dignidad es absolutamente, el trato digno es absolutamente contrario al trato abusivo. Y en todo, insisto, en todo orden de cosas, en el orden económico, el orden social, el orden político, el orden institucional, es absolutamente contrario. Creo que son los elementos que permiten ir avanzando en aquello. Es una muy buena pregunta, Lorena, la que has hecho, la reflexión que tenemos que hacer respecto cuando hablamos que hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Como ha sido la frase que se acuñó en el marco del estallido social, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no es cierto? Y vemos todavía con las noticias que todavía falta un trecho largo para que eso ocurra. Pero podemos dejar establecidos algunos caminos, algunas banderas fijadas en esa Constitución para efecto de poder contar con herramientas que impidan los abusos y que avancemos en el respeto a la dignidad de las personas y especialmente trabajadores y trabajadoras. En mi lema de campaña es hasta que la dignidad sea Constitución, porque creo que es muy importante que la dignidad esté expresada en esa Constitución, porque era la gran demanda del 18 de octubre, la dignidad y la justicia. Y en términos de justicia y de dignidad, ¿qué crees tú, Mariana, que debería quedar expresado como una base o como un lineamiento en esta nueva Constitución? Mira, Lorena, la dignidad para nosotros es que algún día, cuando ya estemos viejitas, todas deterioradas con el túnel calpiano, manguito rotador, que ya son términos que empezamos a manejar, podamos tener una pensión que nos amerite vivir con dignidad. Que cuando hay una enfermedad profesional, para nosotros sería dignidad que las mutuales no nos dijeran, no, esto no es porque usted está vieja. Y resulta que tenemos compañeras que hacen 5 años que están trabajando y no están viejas. Es netamente, eso para nosotros es dignidad, que algún día seamos reconocidas con una labor tan relevante y seamos reconocidas con una mejor remuneración, acorde con las exigencias que hay. Para nosotros, dignificar esta labor es ir de la mano también con todas las mujeres que hoy trabajan en este programa de alimentación. Mujeres que no han tenido otra oportunidad, habiéndose recibido de técnicos en la alimentación y no han tenido otra oportunidad que trabajar de manipuladores de alimentos. Tenemos trabajando parvularias, asistentes, educadores, trabajando de manipuladoras de alimentos porque no han encontrado el rubro para ocuparse y están ahí. Así como también tenemos personas que llevan más de 30, 35, 40 años deterioradas sin poder buscar otra instancia en la vida de que saben que algún día les van a decir, señora, hasta aquí nomás llegamos y con una pensión que da pena. Eso para nosotros, recobrar esa dignidad en nuestro rubro, va a ser un gran logro, un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y agradecerte, Lorena, antes de despedirme, por la oportunidad que le das a este rubro maltratado, pero aguerrido, luchador, y estamos en todas. Nosotros, aún con pandemia, salimos adelante sabiendo que necesitábamos resguardar, fuimos al Parlamento, resguardar por la ley de protección al empleo a las adultas con enfermedades crónicas, a las embarazadas, a las con guaguitas. Ahí estamos y estoy contenta de esta conversación sincera, abierta, que nos permite a nosotros manifestar todo lo que es esta hermosa labor que nosotros tenemos. Y como siempre decimos, alimentamos el futuro de Chile, venga con nosotros la dignidad para todas las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Gracias, Mariana, gracias a ti por contribuir me llevo una tremenda tarea con tus palabras, me llevo
un tremendo mandato. Yo me siento una mandatada a contribuir en esta nueva constitución y a contribuir desde la experiencia, desde las realidades de las personas que hoy día son las que han facilitado que exista y que tengamos la posibilidad histórica de construir una nueva constitución. Esas son las personas, esos son los trabajadores, ese es el mundo. Si tenemos, soy una convencida de que si tenemos una constitución que ponga o sobreponga el bien común sobre otros intereses, vamos a tener una tremenda constitución y un país tranquilo. Porque hoy día un trabajador, no porque trabaje o tenga un sueldo, ¿cierto? Un trabajo remunerado, eso garantiza que pueda vivir. Hoy día ni siquiera muchos de los sueldos que recibe un trabajador alcanzan para vivir, apenas alcanzan para sobrevivir. Yo creo que hoy día estamos cansados, estamos amargados y estamos estresados porque mucho de eso tiene que ver con hoy día cómo se ha modelado el trabajo, como un trabajo que sirve y que solo sirve para explotar al otro. Hoy día nosotros tenemos que ser y tenemos que avanzar en generar un modelo de empleo que necesariamente sea contributivo a la sociedad y en el que se dignifique el rol del trabajador como un productor de riqueza y no solo como un subalterno. Les agradezco, te agradezco Mariana, te agradezco Patricia, han sido para mí un tremendo aporte en esto de generar contenido y discusión respecto de los temas que hoy día a todos los chilenos le importan y que queden finalmente impresos en esta nueva constitución. Sin duda nos queda un tremendo trabajo porque este trabajo parte el 11 de abril, no empieza solamente, no termina el 11 de abril con la elección de los constituyentes, parte el 11 de abril. Así que agradecida y disponible para que podamos seguir construyendo contenido. No sé si quieren Lorena, dar unas palabras para ir, sí. por favor. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Oye, primero agradecer la invitación, sí. Lorena, ha sido un lujo, de verdad, para mí un honor estar contigo, tremenda dirigente, una gran constituyente, esperamos que te vaya muy bien, espero que así la gente lo sienta, entienda que en ti eres una gran representante del mundo del trabajo, que tiene sensibilidad no solamente respecto del conocimiento de lo público, sino también del sector privado, de las falencias que hay, ¿no es cierto?, el rol que juega el Estado, así que espero que te vaya muy bien. Y un honor también, Mariana, de estar contigo. La verdad ha sido un aprendizaje enorme para mí. Conocerte, se respira la fuerza, se respira lo colectivo, la fuerza mujer, de las mujeres que están detrás tuyo. La verdad que muy potente. Agradezco muchísimo. Ha sido un orgullo para mí, de verdad, un honor estar con ustedes acá, tremendas dirigentes. Un abrazote, que les vaya muy bien. Y 2 segundos, un abrazo a Doris Sandoval, de Punta Arenas, que estaba mirando el chat y que me mandó saludos hace años, no veo a la Doris. Un abrazo y muchas gracias por las lindas palabras que han manifestado varias de las personas que pusieron comentarios. Un abrazo, montones. Muchas gracias. Muchas gracias. Doris es una tremenda compañera de Magallanes, así que un abrazo fraterno a ella. El otro día recordaba hace un año que no nos vemos y la extraño mucho. Espero que le esté yendo muy bien. Yo sé que con grandes candidatos también en Magallanes que esperan tener una constitución digna para los trabajadores y trabajadoras. Mariana, por favor, tus palabras al cierre. Bueno, un honor. Pensé que era una conversación un poco más empaquetada, pero me encantó, Patricia, Lorena, estuve muy cómoda. Un honor también poder estar con ustedes y también darles a conocer este maravilloso rubro que represento, un rubro de casi puras mujeres aperradas, de mujeres que luchan, de mujeres que salen el 8 de marzo a las calles, el 1, inundamos las calles porque hemos concientizado a nuestras bases que no es solamente la comida rica el día 1 de celebrar, sino que más que celebrar es conmemorar, estar ahí con la polera, marcando con orgullo nuestro rubro, y siendo un ejemplo para el sindicalismo, para los obreros organizados. Entonces nosotros hemos estado en todos lados y eso, transmitirlo a ustedes, es poder decir,
que ahí estamos, que estamos en todas y vamos a seguir. Ahora no estamos guardando, pero estamos guardando muchas fuerzas también, así que Lorena, que las constituyentes sean personas que nos representen. Yo andaba por todos lados con mi polera que decía sí, Asamblea Constituyente, andaba con la brocha. Mira, me parecía al UP con muchos broches que decía la Constituyente, y estaba en todos lados con eso, porque creo en eso, que la nueva Constitución puede cambiar el destino de este país. Y un abrazo con todo el power, todo el abrazo del mundo, felicitaciones, y vamos que se puede. Muchas gracias, Mariana. La Asamblea Constituyente la hacen los constituyentes, no tiene que ser una ley. La podemos hacer en las calles, en las plazas, con los dirigentes, con las dirigentas, con todo. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en un nuevo conversatorio de dignidad, ahora en salud, para esta nueva constitución que la hacemos entre todos y todas. Un abrazo, muchas gracias por participar y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Amigas y amigos, soy Lorena Lobos Castro, candidata constituyente por el Distrito 20 de las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Chihuayante, Hualqui, Penco, Tomé, Florida, Coronel y Santa Juana. Mujer, madre, sindicalista, presidenta de ANEF Región del Biobío, penquista, socióloga, trabajadora pública. Voy como candidata constituyente porque nos surge una constitución que ofrezca las condiciones para construir una sociedad con mayor equidad e igualdad de oportunidades, en que los derechos sociales básicos estén garantizados, en que exista protección de los recursos naturales, una constitución que descentralice las decisiones y que involucre e invite a los ciudadanos a ser partícipes de un cambio histórico que nació desde las calles.